Y no es como dicen los alcaldes, es que yo tengo que obligar a los particulares a hacerlo. Yo creo que uno sí puede obligar a los particulares, pero después de que ofrezca un servicio público satisfactorio. Porque obviamente hay una resistencia en cambios y esos privados van a querer el confort y el status quo actual. Pero yo no puedo decir a los particulares, cojan el metro si es que los violan y los secuestran en la esquina. No puedo decirle, cojan el metro si es que el metro no tiene una ruta integrada y no les puede pasar a la otra fondo. Entonces ahí aparece el fondo inmobiliario para poder decir, analicemos el mercado. Veamos si esta condición que es internacional, que puede ser unas ciertas tendencias que se están dando, ahora se pueden dar localmente o cómo se puede dar localmente o cuáles ventajas o desventajas hay. Ahí es donde está la inteligencia del arquitecto y donde está la inteligencia de fondos. Porque el problema no son las tendencias internacionales. Si usted se queda atrás, súper fácil. No es sino que coja una firma internacional, Herzog de Merón, cualquiera de estas otras firmas internacionales para que te vea la cantidad de ejemplos que tienen y que te proponen y que casi no lo alcanza a seguir porque o lo sigue o trabaja. ¿Sí? Tiene que tomar una cierta lección. Pero cuando le llega un trabajo de estos, de una renta, digamos, privada a largo plazo, tiene que hacer fondo inmobiliario en Colombia, empieza a analizar qué de esos elementos toma o retoma para poderlo hacer. Tampoco se trata de llenar ya yo lo hice porque en Dinamarca lo hacen, ¿no? De pronto en Dinamarca no tiene sentido. Bueno, tiene sentido en Dinamarca, pero no tiene sentido hacerlo acá. Depende. ¿Cómo es el usuario ya? ¿Qué hace el usuario? ¿Cuánto tiempo trabaja? Resulta que nuestros usuarios, por ejemplo, trabajan normalmente mucho más y con menos veces rentables según las estadísticas nacionales que lo que él tiene allá. Entonces, todo depende de qué se puede hacer. ¿Qué sucede en el mundo para saber si lo tenemos a hacer acá? Porque hay también casos como, por ejemplo, que hay algunos casos suceden en edificios corporativos y las oficinas del banco. ¿Cierto? Las oficinas de la empresa productora de energía, las oficinas, nosotros hemos hecho oficinas corporativas, Isagen, Bancolombia, Arturo Calle, muchas cosas, pero no necesariamente lo que aplica un edificio corporativo aplica a un edificio de renta, que es lo que hace el fondo inmobiliario hoy día. ¿Por qué? Porque en el edificio corporativo, a pesar de que en el edificio a renta a largo plazo, se aplican, digamos, en lo que es el edificio corporativo, con el edificio de renta a largo plazo, en el sentido que es el mismo inversionista quien sufre las decisiones que toma. Si ese piso se desgastó, si esta pared se manchó, si este vidrio se quebró, ¿cierto? Es que le da el estrés térmico, entonces se quiebran, porque depende cómo le den sol. De todas maneras, la marca de un edificio corporativo es distinto a la marca de un edificio de renta. Entonces yo puedo pensar que los edificios de renta en zonas naturalmente mixtas como estas que estamos teniendo aquí en Ciudad del Río, puede ser similar a lo que me ocurre en un centro comercial. Es una zona mixta artificial, pero el bienestar de los individuos podría llegar a ser similar. Una de las mejores oficinas es la que sucede en esta zona, en esta zona mixta natural o en esta zona artificial. Yo salgo y converso con vos, te dice café allá o en este café acá. Me reúno allá o me reúno acá. Salgo, hago mi vuelta en el banco acá o salgo acá. Al salir o al entrar compro el regalo aquí o compro el regalo allá. Pero un edificio corporativo en un centro comercial hay que estudiarlo muy bien porque no es el edificio de Bancolombia vinculado al centro comercial Plaza Fabricat. Venga, no sé, y eso sí funciona o cómo funciona. Entonces, ahí es donde viene el análisis, lo que llamamos la conceptualización, que hay conceptualización arquitectónica, hay conceptualización comercial, que hay veces se complementan, o normalmente se complementan,
para poder determinar cuál es el producto que puedo hacer. Pero yo diría que hoy, quien solo analice las condiciones locales o las condiciones nacionales y se quede nomás en ese contexto, está años luz de lo que sucede en el mundo. Entonces, por lo tanto, el traer una referenciación internacional, yo diría que es como la seguridad, no es optativa, es absolutamente obligatoria. Yo cuando voy a evacuar a una persona que me está arrendando una oficina, tengo que saber que lo que estoy es no cumpliendo una norma. La norma me define lo mínimo que tengo que hacer. Pero yo tengo que saber que yo tengo seres humanos metidos ahí. Y que los imprevistos suceden. Y que los edificios se queman. Y que los chups se incendian. Y que los temblores existen. Entonces, la norma me orienta, me define cuál es la condición que profesionalmente es la mínima. Pero tanto en los edificios de bienestar como en las condiciones de seguridad, yo no puedo basarme única y exclusiva en la norma. Esa es mi umbral mínimo. Yo lo que tengo que es que entender que yo tengo seres humanos ahí que respiran, viven, tienen familia, tienen una cotidianidad. Y que lo fundamental es poder entender eso y que la norma me orienta sobre lo que puedo hacer o no hacer. Pero que yo puedo superar la norma en muchos factores para hacer eso. Y eso es no solamente nacional, que es la condición de la norma, sino que internacionalmente hacia dónde vamos, cómo vamos. La certificación SNID es una verificación de una decisión tomada en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Pero no es la decisión, simplemente es una certificación ante el mundo de decirle al mundo, oiga, yo no solamente me intereso en el bienestar, me intereso en la seguridad, sino que me interesa en el medio ambiente que muchas veces supera al mismo arrendatario. ¿Por qué? Porque es una conciencia social hacia donde yo me quiero dirigir. Hay una condición de mercadeo mínimo. Yo arriendo espacios privados. Hay una orientación de socialización intermedia que es complementaria a la anterior y es yo hago espacios de bienestar para que me arrienden mejor o mantengo mi vigencia. Pero hay otra condición que es la sostenibilidad ambiental. Puede que el arrendatario no le importe, puede que no arriende porque tengan sello. Algunas veces, pues, por ejemplo, las multinacionales sí dicen, yo no puedo arrendar en un edificio que no tenga la condición de bienestar. Y yo creo que eso se va a ir imponiendo cada vez más como una obligación al mundo a cambiar. Pero en el caso de Colombia, la certificación NIT otorga poquitos resultados. Hay unos poquitos que tienen que ver con algunas leyes de recuperación del IVA sobre las condiciones de inversión ambiental. Pero es más una decisión de conciencia, de decir, yo soy responsable también frente al mundo de no generar más situaciones ambientales de degradación del medio ambiente, sino que contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente. Hay unas certificaciones que son la NIC, que es americana, o la ESH, que ya es colombiana a través de las agremiaciones, digamos, locales, pero hay otras agremiaciones digamos internacionalmente. En Bogotá nosotros participamos en un edificio para la EAN, es una escuela de negocio, que es una certificación que se llama Cradle to Cradle, es nido a nido. Eso quiere decir que cuando desaparezcan los edificios, que todos los edificios tienen una cierta vejez, yo pueda recuperar el 100% del edificio a través de los materiales que utilizo. Entonces, cada material se analiza en función de cómo es el comportamiento en el tiempo, cómo se deteriora y cómo lo recupera. Y yo no puedo utilizar sino los materiales que yo recupero. Entonces, la certificación, así como la norma de seguridad, es una condición mínima. Es lo mínimo que yo puedo hacer para que me recita, pero yo puedo ir mucho más. Algunos medioambientalistas dicen, pero ¿qué sentido tiene trabajar con lo mínimo?
Si es que ya tenemos un mundo deteriorado, ya tenemos un mundo en calentamiento global, ¿yo por qué me voy a contentar con hacer lo mínimo? ¿Yo por qué no hago, digamos, lo adicional? Entonces ahí es donde aparecen los otros grados de certificaciones y entonces hay unas condiciones que son como de mercado mínimo, como tú decís en Qnito, que yo tengo que cumplir mínimo, pero ahí vienen otras condiciones que son la de la responsabilidad para diferenciarme del resto de las condiciones para poder decir, yo tengo mayor compromiso y en las certificaciones simplemente una de las condiciones. El fondo inmobiliario normalmente conserva los usos de comercio, los usos de salud, los usos de servicios de oficinas y cosas de esas, pero no conserva el tema de la vivienda. No obstante, en el desarrollo de los proyectos de uso mixto aparece el tema de vivienda complementario a esos otros usos que aparecen ahí. Así aparece en Vera, aparece en el Palermo, va a aparecer o está apareciendo en el lote de la enseñanza. Siempre aparece la vivienda, pero no es el interés de conservar el tema de la vivienda. Pero está el tema de la responsabilidad de que así yo no conservo la vivienda, conservo los otros usos. Yo no voy a vender ni el comercio, ni voy a vender las oficinas, ni voy a vender la salud. Por lo tanto, de alguna manera también permanezco ahí en el tiempo. Esos, digamos, compradores posibles de la vivienda van a ver que yo no desaparezco como si puede desaparecer en otros grupos de desarrollo, en otros tipos de proyectos donde yo vendo la vivienda, salgo y me voy, desaparece. Por el momento el fondo inmobiliario nunca desarrolla un solo proyecto de vivienda y sale y se va. Eso no es su objetivo. Su objetivo es buscar la permanencia en el tiempo con unos determinados usos y tener una complementariedad en el tema de la vivienda. Pero ahí es donde viene la responsabilidad del fondo en el pie. Y digamos que viene la función complementaria de ser responsable en el tiempo. Porque en cualquier momento me pueden tocar la mano esos compradores y me dicen, pero si usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con ese comercio? Y yo compré con otras condiciones. A mí me dieron esa condición. Y yo estoy aquí como fondo inmobiliario para poner el pecho y poner la obligación y poderle decir, no, señora, es que yo hice un desarrollo integral donde conservo eso, pero venga, pues miremos a ver qué fue lo que yo le vendí, qué fue lo que le conté, pero yo sigo manteniéndome aquí, o sea, no me desaparezco. Y no puedo decir, ya esa sociedad se liquidó, ya, bueno, ahí estoy, ahí permanezco, ahí voy a estar. Y obviamente, así como hay una responsabilidad de centros de bienestar para los usos no residenciales, hay una responsabilidad para los usos residenciales que implican, digamos, el cumplimiento de esos compromisos. Pero normalmente esos usos de vivienda encuentran un complemento muy importante en los otros usos que no son de vivienda. O sea, no se trata simplemente de tener sus saloncitos de reuniones, sus cosas que comercialmente funcionan desde el punto de vista bienestar, funcionan en el sentido que yo bajo, nado, hago gimnasio sin tener que pagarle al vecino, pero cuando quiera, yo salgo y utilizo todos esos espacios asociados que van a ser del fondo inmobiliario para encontrar un bienestar complementario o mayor de los solos núcleos de servicio básicos de la vida. Ahí es donde yo puedo decir, si yo estoy comprando en el proyecto de la enseñanza, ¿cierto? Tengo mi piscina, tengo mi salón de reunión, como en casi todas las condiciones, centros de bienestar asociados y ligados de la vivienda, pero encuentro un beneficio sin cruzar un carro, sin cruzar a nadie, es mi hijo, mi perro, y salgo y encuentro 10 alternativas de comida, 3 alternativas de spa, una alternativa de hotel para que mi familia venga y me visite y quede ubicado aquí al lado. Tengo un elemento complementario de bienestar asociado a esa vivienda, que es lo total. Así mismo sucedería en el caso de Ciudad del Río con el Distrito Vera, asimismo sucede con Palermo y todas las zonas que están aledañas del Parque Lleras. Entonces ahí hay una complementariedad
de la vivienda a esos otros usos. Para un arquitecto es muy atractivo trabajar con los fondos inmobiliarios, primero porque son proyectos de uso mixto. Y los proyectos de uso mixto, digamos, son muy interesantes porque no es la cotidianidad, no es el edificicito aislado que yo puedo resolver estéticamente muy bien, sino porque hay una complejidad asociada entre quién interfiere a quién, digamos, si rompe con la vivienda, que es un uso delicado, vulnerable frente a otros usos. Entonces tiene una complejidad diferente a la cotidianidad. Eso, digamos, en primer lugar. Segundo, porque los proyectos de uso mixto no son tampoco tan chiquitos. Al involucrar varios edificios de distintos usos, involucran cierto tamaño. Entonces, hay una cierta permanencia en el tiempo. No entro, lo resuelvo y salgo, me voy. No, yo en el tiempo tengo que generar una responsabilidad adicional medio. Y tercero, porque el fondo inmobiliario normalmente es un muy buen cliente, porque dicen coloquialmente que los grandes proyectos es la unión entre grandes clientes y grandes arquitectos. ¿Sí? Como la decisión no está, por lo menos en este medio, única y exclusivamente enfocado en el arquitecto exclusivo o todopoderoso, sino que forma parte de un equipo. Cuando el fondo inmobiliario intervienen varias personas. El que mira desde el punto de vista de la gerencia, el que mira desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de mercadeo, y entonces se conforman equipos robustos que permiten cuestionamiento, porque digamos que aquí también hay una condición como lo que dicen los comunistas, digamos que hay una contraposición de ideas, digamos, interesante, y entonces se vuelve un trabajo en equipo, digamos, muy interesante también. Eso en todos sentidos. Bienestar, arrendamiento, ubicación, como les decimos nosotros, acompañamos el fondo inmobiliario desde que ellos dijeron, hombre, me interesa esa tierra, pero ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Sí será bueno? No, nosotros los acompañamos, les vivimos, y luego que lo analizamos, entonces me acompañas a echarle el cuento al cliente. Ahí eso bien aparece a echar el cuento, buscando todos esos análisis, convenciendo al cliente de que el fondo inmobiliario es una buena alternativa para ellos en el desarrollo. Bueno, digamos que la ubicación en este contexto de Ciudad del Río es una ubicación muy interesante por varios no. La primera y más importante es que es un nuevo centro empresarial en la ciudad que se ha venido configurando, porque el centro tradicional era originalmente en el centro de la ciudad, después se desplazó hacia la Milla de Oro, después algunos se desplazaron hacia Las Palmas y después surgió, digamos, esta condición nueva de que una empresa ya no solamente toma o puede tomar la decisión de que se me ubico en la Milla de Oro o no me ubico, o me ubico en el centro, me ubico en la Milla de Oro, que era una distintiva por muchos años tomado, sino que ya tengo nuevos escenarios empresariales, digamos, dentro de la ciudad. Milla de Oro es un escenario que normativamente me dicen, hay una parte donde usted no puede ubicar sino oficinas o servicios, que es básicamente esta calle que hay acá hacia el río. Única, aquí no puede haber vivienda, sino que puedo ubicarme acá. Pero entonces viene un proceso de valorización que encuentran estas empresas al ubicarse en Ciudad del Río, diferencia a que encuentran ubicarse en la Milla del Río. Una primera diferenciación, digamos, muy importante es el tráfico. Yo tengo hoy una condición de tráfico en la Milla de Oro más difícil de ampliar, más difícil de circular, digamos, algunas veces frente a lo que me encuentro acá, porque ustedes ven que aquí hay una avenida, hay unas vías locales, y entonces hay una serie de vías con unos separadores, que yo tengo una penetración, y lo otro es la cercanía al metro, que es otro punto importante. Yo en Milla de Oro estoy lejos del metro, y aquí estoy mucho más cerca del metro. Entonces la movilidad es un elemento que es fundamental
digamos, en la ubicación, porque aquí me llegan mensajeros o en donde yo me ubique me van a llegar mensajeros, me van a llegar visitantes y me va a llegar en público que habita estos condiciones. Entonces, cuando yo tomo una decisión, la puedo tomar autócratamente, como sucedía, por ejemplo, ha sucedido en algunos edificios, donde yo, dueño de la compañía o gerente de la compañía, yo me ubico donde a mí me quede fácil y que los otros se acomoden, digamos, a la condición que les toca. Si les toca movilizarse, si les toca moverse menos, ese es el problema de medio. Cada vez las decisiones son menos autocráticas. Cada vez las decisiones son más participativas. Entonces, cada vez las decisiones son donde a la mayoría le quede más fácil. Y cada vez como tenemos más dificultades de movilidad, porque tenemos más carros, más congestión, más cosas, pues los transportes masivos van adquiriendo cada vez más importancia en el tiempo. Y cada vez va a ser más difícil movilizarse en carro particular. Entonces, la decisión de Ciudad del Río, que es donde el TIC ha tomado una serie de decisiones importantes, Ricardo, es por la facilidad de la moneda. Pero ahí viene también el segundo componente. No es solamente la necesidad de la movilidad o la facilidad de la movilidad, sino la facilidad de contar servicios alternos, ¿cierto? Y encontrar lo que la norma la determina hoy como una mezcla adecuada de uso. Pero tener los usos afuera no significa que yo los pueda utilizar, porque esa es una posibilidad. Entonces yo puedo tener muchos restaurantes aquí, pero que el ticket me vale diariamente 35,000, 45,000 pesos. ¿Cuántas veces en la semana puede mi salario justificar la utilización de ese restaurante? Por darle un caso, digamos, más bajo. Pero lo mismo sucede con el gimnasio. Si yo tuviera un gimnasio aquí, por más aburrido que sea, pues no lo puedo hacer sin pagar un peso. Pero si yo salgo allá, el ticket me vale 50,000, 70,000, dependiendo del programa que tenga. Entonces, tengo una posibilidad teórica, pero aquí tengo una posibilidad real. Entonces, lo que hace el Fondo Inmobiliario Bancolombia es decir, yo aquí tengo una gran cantidad de opciones en la zona, me sirve para determinados ejecutivos, ¿cierto? Pero yo, pues, eventualmente no tienen esa flexibilidad. Entonces doy el comedor para calentar. ¿Por qué? Porque que no tenga la posibilidad de pagar un ticket diario de esa condición, sí tiene la posibilidad de tener unas condiciones de bienestar, digamos, muy agradables teniendo esa condición. Lo mismo sucede con los auditorios o con las salas de reunión. Yo en mi oficina, que tengo alquilo un espacio de 1,000, 2,000, 3,000 metros, dependiendo de lo que yo quiera hacer, hoy no puedo poner un auditorio de este tamaño para hacer una capacitación 1 o 2 o 3 veces al año. Es totalmente ineficiente. Entonces lo que hace el fondo inmobiliario, lo que dice en mí, yo no voy a alquilarle a muchas y muy pequeñas compañías porque no me resulta rentable esa. Y además no es mi target objetivo. Mi target objetivo es quien me alquile de cuartos de pisos para arriba. Compañías que tienen unas ciertas necesidades y una cierta capacidad para alquilarme en algunos momentos del año van a necesitar eso que yo les puedo ofrecer. Van a necesitar reunirse, el gerente va a necesitar la línea de talento humano, la de capacitación y cosas de esas. Y en este sector o no lo hay o cuesta más de lo que yo les puedo ofertar. Entonces ahí aparecen, digamos, una serie de espacios como los auditorios, como los salones de reuniones, como la guardería, diciendo, yo le ofrezco a un grupo de personas que no tienen la capacidad adquisitiva o que no lo utilizan tanto, ese grupo de espacios para que ellos sí lo puedan utilizar. Entonces, aparte de la condición del bienestar cambiante en el tiempo, es que el bienestar está estratificado en función de los ingresos y los targets de la gente. ¿Sí?
no es absoluto. No es que si yo trabajo en esta oficina, yo me gano lo mismo todos. No. Hay unas personas que ganan menos, hay unas personas que ganan más. Como ganan más, tienen unas posibilidades distintas. Como ganan menos, tienen unas restricciones, digamos, mayores. Pero eso no quiere decir que yo me pueda desentender de esto. Eso es como lo que sucede con las cajas de compensación familiar. Yo que vivo en una unidad de estrato nuevo, hay veces del estrato 6, puede que tenga menos bienestar quien pueda acceder a una caja de compensación familiar. Porque el que pueda acceder a una caja de compensación familiar tiene spa, tiene unas cosas que son más o menos ya pagadas en su salario, mientras que yo en estrato 6, para poder tener esa misma condición, me tengo que matricular en el club. Y posiblemente no me alcancen los ingresos para matricularme en un club. Entonces terminas teniendo más bienestar quien está asociado a la caja de compensación familiar que necesariamente el que vive en una mejor casa que el pequeño. Esa misma condición de réplica de ciudad es lo que me sucede en todos estos espacios. Esos señores, hay operativos, hay secretarias, hay ejecutivos medios, hay ejecutivos altos, hay propietarios de esas compañías. Este entorno y este edificio ofrecen posibilidades distintas a esos distintos tipos de públicos que hay. Y estas condiciones de bienestar que se han dejado en este edificio están para poder ofrecer, digamos, salud y alegría a muchas personas sin tener que pagar más. Esto es donde estamos ahora. Sí, espacio donde yo pudiera estar trabajando y no me cuesta nada más. Ya pagó mi empresa por esa condición, pero yo puedo trabajar mucho más rico aquí que allá, sobre todo cuando tengo un clima como es. Poder alquilar esto, en vez de irme al teatro metropolitano, que no sé si hay, cuándo hay, cómo hay, me ofrece unas condiciones de bienestar adicionales. Recuerden que el conocimiento, si bien puede ser entendido como una obligación, es una alegría. Es alegría saber que el ChatGPT existe y que yo puedo utilizar esa inteligencia artificial, aprender esa ley. Entonces esa condición es lo que me permite esa situación en determinado momento. Lo mismo, alimentarme esa alegría. Yo así no tengo mucha plata y así pertenezco al estrato con menos ingresos de la población. Yo mismo puedo venir, utilizo el comedor de la coca, del cartel de la coca, como te mencionaba ahorita, pero puedo salir y me lo como en cualquiera de estos espacios públicos, sea tú. O puedo comerlo aquí y salir y dar una vuelta y tener una pausa activa y es delicioso salir por acá. Está en Museo de Arte Moderno, están otras condiciones que están distintas. Entonces, ese es el análisis que se hace en la relación costo-beneficio que debo ubicar en este espacio para que todas las personas de los distintos salvos lo logren aprovechar, digamos, lo más posible, y no necesariamente pagando algunas de esas pagando cuando se justifique, digamos, que esas condiciones de izquierda y lo hacen muy todo. Entonces ahí es donde viene la imbricación, ahí es donde viene la interacción entre el edificio, ¿cierto?, lo que ofrece el entorno, digamos, y lo que tengo que pagar o no tengo que pagar para hacer mi vida más agradable. Recuerden una cosa, que no siempre los países que ganan más plata en los más débiles. Hay una, es lo mismo aquí, lo mismo los edificios que tienen más elementos, pero malucos, como por ejemplo, una cosa que no te he mencionado es la característica de los espacios de bienestar. Yo no hablo de un espacio de bienestar que es alegría cuando lo meten en un hueco en mi espacio que me queda sobrante en el parqueadero. No es un espacio de bienestar. Ahí de pronto la sala de las maletas para los que viajan, ¿sí? Pero ahí no voy a tener a la señora que está amamantando. Ni voy a tener al que diariamente baja al comedor. Y le tengo que dar iluminación y le tengo que dar iluminación. Porque vuelvo y les digo, el espacio de bienestar no es un requisito, puedo hacerlo. Yo como arquitecto puedo no hacerlo. El espacio de bienestar es una opción que yo decido tener para ser más competitivo desde el punto de vista, digamos, material o comercial, pero
porque básicamente me interesa el usuario que está ahí para que pueda decir, qué rico estar en ese edificio, qué alegría estar en ese edificio. Ese es finalmente el objetivo final que como arquitectos, que como propietarios nos tienen que orientar, digamos, a esa condición. Claro, vamos compitiendo y obviamente entre mejor, pues seguramente voy a tener un mejor voz, un mejor comentario. Pero el objetivo final es eso. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tengo en mi sistema?